En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo, pues como invitado a un sacerdote que yo estimo mucho, yo estimo muchísimo, y que para mí es un lujazo que hoy esté con todos nosotros, que es el Padre Ralph Prada. Muy buenas tardes, Padre. Gracias, buenas tardes para ti y para todos aquellos que te siguen. De verdad es un placer también para mí estar por aquí. Pues para mí, igual, sinceramente, emocionado de que el padre Ralph pues esté aquí hoy con todos nosotros y los hermanos que están en el grupo del WhatsApp del canal, pues igual estaban muy felices que pasara por el canal el padre. Pues padre, hoy vamos a conocer muchas cositas sobre su vida personal y sobre su ministerio sacerdotal, ¿no? Y yo creo que los hermanos se pueden llevar alguna que otra sorpresita. Yo ya me la he llevado, alguna, antes de entrar al programa. El padre ya me ha soltado algunas, ¿no? Que me ha sorprendido bastante, ¿no? Y que yo creo que va a ser muy interesante, pues, en el transcurso, ¿no? Del programa. Pues padre, yo siempre comienzo haciendo la oración a San Miguel Arcángel y nos ponemos pues bajo su intercesión y al final pues el padre pues nos va a dar la bendición. Pues vamos a hacer la oración a San Miguel para que nos proteja, ¿no? En esta retransmisión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del enemigo. Que Dios humille su soberbia, pedimos, suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Pues fantástico, ya pues bajo la intercesión de nuestro querido Arcángel San Miguel, pues comenzamos esta retransmisión. Pues padre, pues Bien. esta pregunta no estaba en el guión, pero como ya me la ¿Mm? respondió hace un poquito, pues me gustaría también para que los hermanos pues conozcan, ¿no? Porque mucha gente van a ver ahí en el rotulito ese nombre, ¿no? Padre Osman Ralph Prada. Prada. Esta pregunta es un poquito a traición, pero como ya la hemos respondido Sí, antes sí. de entrar, pues me gustaría que los hermanos pues también supieran el significado, ¿no? Y el origen también pues de su nombre. Sí, mi nombre es Osman realmente. Yo le estaba diciendo a José Manuel antes de entrar pues en vivo que este, mm, realmente yo me puse como padre Ralph Prada porque mi segundo nombre es Rafael y en el liceo, en el colegio me llamaban siempre todos Rafael. Y a un cierto punto yo dije, bueno, no, me voy a poner realmente mi nombre, porque mi nombre, y cambié un poquito la... Pero mi madre nos puso así, pues somos tres varones, uno se llama Osmer, otro se llama Oscar y yo Osman, todos con la O, porque mi papá se llamaba Oscar. Entonces, mamá decidió pues ponernos todos con el nombre Osman. Y así me quedé, Osman Rafael. Fantástico, fantástico. Es que todo tiene un origen, ¿no? Y todo tiene un porqué. Claro, Y el claro, porqué claro, es ese, claro. ¿no? El que nos Sí, está sí. diciendo Es el padre. un nombre turco y medio musulmán. Por eso que había decidido no ponérmelo, porque yo dije, me van a confundir con un cura, un sacerdote convertido del musulmán a católico, pues. Pues, padre Raf, me gustaría que nos contara si recuerda el momento exacto en el que sintió ese llamado de Dios al sacerdocio. Yo sé que cada sacerdote, cada persona, pues recibe un llamado diferente, ¿no? Según Sí. la vida que lleve la persona, las circunstancias que lo rodeen, ¿no? Pero, ¿cuál fue el suyo? Bueno, realmente recordarme exactamente cómo sucedió todo, de verdad que no me recuerdo, pero te puedo decir, te puedo decir que la primera base está en el hecho, pues, que yo nací en una familia católica practicante y eso es mucho. Y eso es mucho hoy como hoy, porque realmente tuve una familia que me acompañó en mis primeros pasos, no solamente humanos, sino también espiritual, en mi fe, en los sacramentos que recibí.
Y yo pienso que todo eso hace la diferencia. Después de ahí, de la casa, pasé a la vida parroquial, retiros, convivencias. Te puedo decir que otro punto para mí importante fue mi párroco, el ejemplo, la dedición, su labor, su pastoral, que me enamoró en cierta forma todo eso. Y te puedo contar solamente este detalle que sí me lo recuerdo exactamente. Mientras yo servía en el altar, que tenía apenas como 14, 15 años, me recuerdo que una vez así llegaron unos jóvenes con pantalón negro y camisa blanca. Y yo dije, ¿quiénes son? Casi todos peinados de la misma manera. Y yo dije, ¿quiénes son estos, misioneros? ¿Quiénes son estos? Y me decía, yo nunca los había visto. No sabía que existía el seminario, no sabía que existían los seminaristas. Y pregunté, ¿quiénes son ellos? Y no, son aquellos que se están formando para ser sacerdotes. Y te puedo decir de que desde ahí, desde ese momento, un poquito combinando todas estas cosas que te dije, fue que inició todo un proceso donde yo en el fondo comencé a decirme a mí mismo, yo quiero ser como ellos, yo quiero, porque vi con qué cura llevaban la celebración eucarística, ayudaban en el altar, el modo como hablaban, en el modo como se presentaban, cómo daban testimonios pues de su vida, de su vocación. Y entonces ahí fue como, me comencé como a enamorar de todo eso. Y puedo decir que todos esos factores me ayudaron a entender la voz de Dios para mi vocación, para definir mi vocación, pues. Qué bueno eso, qué bueno. Padre, entiendo, ¿no? Que su familia pues le apoyó en sus comienzos, ¿no? Hubo alguien, no sé, dentro de la familia o de fuera, pues que le dijo algo, ¿no? O intentó desanimarle o apartarlo de ese inicio, ¿no? De vida sobre su vocación, ¿no? Intentó quitarle las ganas a alguien sobre su vocación sacerdotal. No, en realidad no. En realidad no. Todos ahí la parroquia, en los Ujú. grupos que yo pertenecía a la Legión de María, pertenecía también, por un tiempo pertenecía a la Renovación Carismática. Y ellos me apoyaron en el momento en que yo manifesté mis ganas de entrar en el seminario menor y después irme al seminario mayor. En familia todo era muy contento, pero te puedo decir algo que me gustó mucho de parte de mi padre, de mi madre, que estaban orgullosos de esa decisión que yo había tomado libremente. Papá y mamá me repetían, mi hijo, la cosa más importante es que tú seas feliz, de que tú estés haciendo la voluntad de Dios y recuérdate que aquí está siempre tu casa, tu familia, si en una eventualidad ese no es tu camino. Pero de que me hayan puesto trabas, obstáculos, no creo, no me recuerdo, absolutamente. Es importante, porque sí, siempre existe, padre, la típica persona, ¿no? Esta que te dice, ah, cura, cura, ¿por qué no? Y te puede soltar cualquier chorrada, ¿no? Para intentar desanimar a la persona. Pero me alegro pues que nadie estuviera ahí pues haciendo, ¿no? Las veces de diablillo, ¿no? Para quitarle un poquito las ganas, ¿no? No, Eso mira, es importante. figúrate, José Manuel, que cuando yo estaba en el liceo, que ya frecuentaba el seminario menor, antes de entrar al seminario mayor, que lo hice ya cuando en el momento en que tuve que ir a la universidad, me recuerdo que me llamaban ya padre, echándome broma a mis compañeros de escuela, de liceo. Me llamaban padre, me pedían consejos, había las muchachas que se enamoraban, entonces me lo querían decir a mí, ¿qué opinas tú de aquello? Entonces ya me hacían sentir el sacerdote. Muy Qué bueno. cosa. Eh, Padre, usted es venezolano. Sí. Actualmente, pues, está cerca de Roma, en Italia. ¿Cómo vive, padre, un sacerdote venezolano? Pues que mira, ¿no? Desde la distancia todo lo que sucede en su país, ¿no? Yo creo que un venezolano, pues, desde fuera, pues también sufre, ¿no? Por ver Sí. a su país y sus paisanos, ¿no? Sí. Recuérdate, José Manuel, bueno, recuérdate no, porque no lo sabes, pero te lo digo ahorita. Yo dejé Venezuela en el 93. Yo tenía 23 años cuando dejé Venezuela. Ya llevo aquí más de 30 años aquí en Italia. Y por lo tanto, yo dejé una Venezuela que todavía se respiraba, todavía éramos felices, no lo sabíamos. Había sus problemas, su corrupción, sus problemas políticos, las dos bandas, AD y COPEI en esa época
derecha, izquierda, pero realmente era un país vivible en esa época todavía. Pues poco a poco yo no viví la transformación, lamentablemente en negativo, del país, y mano a mano, cuando yo me di cuenta, por supuesto, mi familia, parte de mi familia ya, por supuesto, con mucho sufrimiento. Yo desde aquí, pues, pero unidos a ellos, no solamente a ellos, sino a toda mi Venezuela. Al mismo tiempo, con mucha esperanza, pues, en el tiempo, pues, tarde o temprano todo esto se va a terminar. Me cuestioné como sacerdote, no solamente como hijo de esa tierra, hijo de padre y madre venezolanos, sino que me cuestioné también de que voy a dejar por aquí, voy a ir hasta allá, voy a ejercitar, voy a irme para allá en un ministerio, para ejercer allá mi ministerio sacerdotal, porque mi tierra me necesita en ese momento. Pero me recordé también de que cada uno tiene su historia, no nos podemos sentir mesías, no somos mesías nosotros. Y yo decía, pues la iglesia y los sacerdotes lo están haciendo muy bien por allá, los voy a acompañar desde aquí, por supuesto, porque era un doble daño. O sea, yo dejaba también mi comunidad aquí, me iba para allá. Entonces, la iglesia es católica, la iglesia es universal. Ah, sí, Y bueno, y desde todo el bien que yo estaba haciendo aquí, yo decía al Señor, pues que se transforme en bien también por allá. Que mi sacerdocio también, la gracia de este ministerio, pues llegue también por allá, de un modo u otro, a través también de la oración, de las buenas intenciones para Venezuela. Pero claro que sí. no es fácil porque he sufrido aún en la distancia con ellos igualmente. ¿Qué es lo más difícil, padre, de ser sacerdote hoy, en el siglo XXI, hoy en el año 2026? ¿Sabes? Es muy interesante esta pregunta porque si yo te respondería de esta manera, ¿qué es lo más difícil de ser sacerdote hoy? Ser sacerdote. Que ya es bastante. Ser sacerdote, porque hoy se ha perdido mucho esto con respecto a la figura del sacerdote, mucho respeto hacia la figura del sacerdote. Hoy la gente a todo le pone siempre un signo interrogativo, que es algo también positivo por una parte, pero es todo una serie de, no hay confianza, no hay fe, no hay... Y una de las cosas que yo digo es, y esto es muy personal, mi respuesta, para mí hoy es difícil conciliar, digamos así, digamos, navegar serenamente entre un lenguaje, entre las tradiciones espirituales y las rápidas transformaciones en la sociedad actual, pues. Conseguir un lenguaje que sea bueno para uno y para el otro. Yo siempre me he cuestionado sobre eso, porque no me retengo ni tradicionalista, ni modernista, ni progresista, sino que para mí lo más importante es llevar el mensaje, pero tengo que llegar a todo. Entonces es conciliar, digamos, un lenguaje que pueda ser útil para todos. Fíjese, padre, hubo un caso aquí estos meses atrás de un sacerdote aquí en Málaga Ujú. que por ser sacerdote y llevar por su distintivo, ¿no? Llevar su clérima y todo eso, y fue a visitar a su padre al hospital Sí, y hubo una enfermera, una responsable de planta, que solamente por verlo con su distintivo sacerdotal, él siempre iba en chándal, porque es muy deportista, el sacerdote, pero ese día, por las prisas, pues fue con su clérima, todo eso, ¿no? Y lo divisaron con ese distintivo sacerdotal y rápidamente fueron a expulsarlo de allí, ¿no? A pesar de que iba wow. en visita y a su padre, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, padre. ¿Ha tenido alguna vez algún momento así incómodo? ¿Ha sentido alguna vez desprecio, burla o rechazo por llevar sotana o por llevar algún distintivo sacerdotal? Sí, sí. Yo me recuerdo que ya cuando yo era seminarista que estudiaba en Roma, Ujú. entraba en el pullman, el autobús o en el metro. Yo me recuerdo que muchos jóvenes, muchas personas comenzaban a blasfemiar, cuando veían la figura no solamente del seminarista con el clérima, sino también de religiosas o religiosos. Pero para mí al inicio eso me dio como un poquito, humanamente, con un poquito de miedo, pero lo recordaba ahora este domingo cuando escuchamos el Evangelio donde no tengan miedo de aquellos que pueden, te recuerdas el Evangelio de este domingo. Entonces,
lo dije también, lo recordé en mi predicación, en mi comunidad. Entonces, al inicio sí tuve un poquito de miedo, pero yo dije, no, para mí es un desafío. Es importante que sea también mi vestimenta, mi hábito, un signo de contradicción. Y es importante hoy, lo retengo. Una cosa que maduré en el tiempo, José Manuel, porque yo después de que fui ordenado sacerdote, al inicio empecé a usar mi identificativo, pues mis hábitos, pero después me fui contagiando como para acercarme más a los jóvenes, el jean, la camisa normal, la cuestión. Y no es verdad, no es verdad, porque no es o sea, no es eso, es la actitud. Entonces yo dije, así mismo yo puedo tener esto y tener una actitud positiva y abierta hacia los jóvenes. No es de que el jean o la camisita moderna me va a acercar a ello. Me va a acercar es mi actitud hacia ello. Más allá de lo que yo lleve. Esto no separa. Esto te identifica por lo que eres. Entonces, sí, he tenido rechazo. Fíjate que también en las redes, yo cuando voy a Roma me pongo mi sotana, los domingos me pongo mi sotana aquí en mi comunidad para que ellos no pierdan esa tradición, pues, de tener su sacerdote de sotana como una vez los sacerdotes lo usaban. Y me recuerdo que una vez alguien allá en Roma me gritó diciéndome hombre con falda, hombre con falda. Yo simplemente me reí y le eché la bendición, pues dije, pues paciencia, ¿qué les puedo decir? Pero para mí, hoy como hoy, es necesario. Y lo sigo haciendo. Y si es un signo de contradicción, Sí. vale la pena. Vale la pena. Fíjese, padre, le comento una experiencia que yo tuve, ¿no? Con un sacerdote con sotana. Ajá, Yo estaba parado en el semáforo. Yo ajá. estaba en el primer lugar, ¿no? Del semáforo y la cola detrás. Y yo vi que desde la acera izquierda cruzaba un joven sacerdote con sotana, no se le veía ni siquiera los zapatos, y con el sombrero, este amplio, negro, El Saturno, Saturno, ¿verdad? yo lo tengo. Y, y fíjese, padre, yo cuando vi aquello, yo me quedé maravillado. Yo me quedé con la boca así abierta. Yo veía a, yo veía a una persona, obviamente, pero para mí aquello, yo lo sentí como una especie como de halo sobrenatural, sinceramente. A mí me impactó ver aquello. Pero para bien, no para mal. Habrá gente que diga, madre mía, fíjate, parece el sacerdote del exorcista, ¿no? Por decirte algo, y ese tipo de burlas, ¿no? Pero yo cuando vi aquello, a mí me impactó, pero para bien. Qué Me bueno, impactó qué y bueno. me quedé que yo creo que me pitaron incluso. Porque me quedé pues extasiado, podríamos decir, con aquella maravilla, ¿no? A mí ver un sacerdote con sotana, pues a mí me impacta, pero Sí, para sí. bien, ¿no? Y yo creo Mira, que, dime. no, 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 termina, termina, no hay problema. Digo que es algo que me impacta, ¿no? Pues, el ver al sacerdote, pues que es fiel, ¿no? A su vestimenta, ¿no? Y que no para acercarnos al mundo tenemos que ir con una hawaiana, unas gafitas negras de sol, ¿no? Yo creo que ahí ya la estamos un poquito embarrando, ¿no? Porque yo creo que el sacerdote debe de ser sacerdote por dentro y también un poquito por fuera, Sí, pienso yo. sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo una vez tuvimos la audiencia papal con el Papa Francisco. Fuimos 2 pullmans de mi parroquia, 100 personas, 100 personas fuimos. Participamos y yo me fui ese día con mi sotana, con mi fascia, con mi Saturno, también porque era un día muy soleado. Mis parroquianos estaban muy orgullosos de su sacerdote, de que se identificara como sacerdote. Y mira, y estuvimos en la ceremonia. Al final de la ceremonia, yo vi que venían 2 sacerdotes que venían hacia mí, pues, en dirección mía. Estaban vestidos con clérima, pero en realidad no estaban talmente elegantes. Se me acercaron y me dijeron, padre, ¿de dónde es? Y yo dije, bueno, yo soy origen de Venezuela, pero tengo muchos años aquí, aquí en Italia, y estoy con mi comunidad, venimos aquí a la... Y me dijeron pues que eran colombianos y me dijeron, padre, ¿le podemos decir algo? Sí, padre, felicitaciones, muy elegante, se ve muy elegante. Yo le dije, gracias, gracias de corazón, porque de verdad que es un placer que también los ojos tienen su derecho, pues, a recibir también lo bonito
del hábito. Y me encontré muy bien, pues. Y hubo otra anécdota con un sacerdote, eso fue en Asís, que yo también estaba de sotana y con el Saturno. Yo conocía a ese sacerdote. Lo que pasa es que él no me había reconocido. Él después se me acerca y me dice, mira, pero si eres el padre Osman, yo te vi desde lejito. Yo pensé, ¿y ese padrecito así viejito, quién será? Porque con el Saturno, yo dije, no, ese es un padre tradicionalista, viejito y todo lo demás. Entonces se consiguió con un sacerdote medio joven, pues, no tan viejito. Pero yo le dije, no, padre, pero hay que ponerse su sotana. Y en estas ocasiones, le dije yo. Y bueno, nos echamos a reír, estábamos bromeando por eso. Qué cosa. Padre, dentro de su ministerio, yo entiendo que como sacerdote uno tiene pues satisfacciones, ¿no? Muchísimas, claro que sí. Pero ¿se ha llegado a sentir solo dentro de su ministerio? Muchas veces sí, 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 sí. Sí me he encontrado, tal vez, porque, claro, aún siendo diocesano, no religioso, no vivimos en comunidad, de todos modos tratamos de hacer pastoralmente, digamos, algunas actividades entre parroquias. Y cuando muchas veces no he visto que todos vamos por la misma dirección o tenemos las mismas intenciones, entonces me he encontrado como un poquito frustrado en algunas situaciones. Pero bueno, es muy normal también sentirse solo, aunque si yo te puedo decir algo, José Manuel, con estos 29 años de vida sacerdotal que tengo, te puedo asegurar que estoy muy sereno, muy tranquilo conmigo mismo en lo que se podría decir una soledad, pues, la soledad, pues, el sacerdote. Porque me encuentro muy feliz cuando entro en mi casa, cuando realmente mis frustraciones de soledad o de sentirme solo ha sido por motivos de que no me he sentido acompañado en eso que yo he querido hacer con mi comunidad, a nivel de mi diócesis. Tal vez he sentido el obispo que no me ha apoyado en algo, entonces en eso me he sentido solo. Pero solito, conmigo mismo, no, no. Yo creo, padre, y yo muchas veces lo he pensado para mí, ¿no? Digo, es que vivir el sacerdocio, digo, para mí, y eso yo, para mis adentros, yo nunca se lo he dicho a nadie, digo, para mí es la manera más plena de vivir como ser humano. Quizás habrá alguien que se echará que la mano que la cabeza, ¿no? Pero yo muchas veces lo he pensado, lo he meditado y digo, pues yo creo que vivir eh, un sacerdocio pleno y feliz, yo creo que es la manera más feliz, más plena que puede tener un ser humano. Que sí, podemos tener nuestros altos, nuestros bajos, ¿no? Sí, Podemos pasar mejores momentos, peores, ¿no? Pero yo creo que a la larga compensa. sí, sí es verdad, sí es verdad. Fíjate que yo más voy hacia adelante en mis años de sacerdocio y más estoy convencido de que este es mi camino, esta es mi vida y estoy muy feliz. Y muchas veces hay parroquianos que me dicen, si tú vuelves a nacer, ¿qué volverías a hacer? ¿Te casarías? Tal? Yo le digo, no, yo vuelvo a ser sacerdote. Estoy muy feliz. Totalmente, Sí, totalmente. sí, 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 sí. Eh, ¿Ha tenido, padre, respecto a este mismo tema, ha tenido alguna vez la, la tentación de decir, pues me ha pasado tal cosa, me he decepcionado, me estoy planteando dejar el sacerdocio? Eh, para ser sincero, una una vez en mi vida. Y estaba como en una crisis existencial, digamos. Más que vocacional, era una cuestión de que, no sé, no le estaba consiguiendo un poquito sentido. No, no tenía dudas sobre mi fe, no. No, no tenía, o sea, tenía dudas acerca de mi rol, de mi ministerio, o sea, qué estoy aportando yo, o sea, que si realmente soy yo llamado a esto. O sea, me encontré en una situación así, me recuerdo que estaba mi madre aquí en unas vacaciones, estaba de Venezuela, vino para acá, ella pasaba 6 meses aquí conmigo y 6 meses en Venezuela. Y me recuerdo que mi madre, que era una mujer muy espiritual, muy de oración, ella se dio cuenta, aún que yo estaba disimulando, de que yo, con mi sonrisita, y me recuerdo que me dijo, Osman, ven para acá un momentico para la sala, que te quiero.
ven, ven para acá. Ya, me senté y cuando me senté me preguntó, ¿tú estás mal? Y yo le dije, no, mamá, estoy bien, súper. Yo trataba, ¿entiendes?, de superar ese momento y a un cierto punto cuando ella me dijo, ¿estás enamorado? Y yo le dije, no, mamá. Pero hubo un momento en que no soporté más y me puse a llorar delante de ella. Y, y fue un momento de verdad fuerte. Nos abrazamos y yo le dije, no sé, mamá, me siento un poquito con vacío, no sé. Es la primera vez que me siento así. Y ella me dijo, no, mi hijo, para adelante. Y son momentos. Y bueno, fue para mí un momento de verdad de mucha gracia porque le di gracias a Dios que en ese momento no estaba solo. Discúlpame. Fue un momento de verdad muy emocionante para mí, porque una madre para un sacerdote, para todo, pero para un sacerdote es muy importante. Claro que sí, claro que sí. Fíjese, padre, que le iba a preguntar, ¿no? La siguiente pregunta era, ¿qué le sostuvo, no? Ajá, Espiritualmente en ese momento duro, pero ya me doy cuenta pues que su mamá, tanto la mamá terrenal sí. como nuestra madre del cielo, pues lo sostuvieron. Y para que vean los hermanos que los sacerdotes no son supermanes, no son No, no, gente no. de, no, son gente de acero, se ponen el clériman y es como si se colocaran un chaleco antibalas que nada le afecta, ¿no? Nos damos cuenta que detrás del clériman hay una persona con sus Sí. circunstancias, sus satisfacciones, sus problemas, todo. El sacerdote es, si le tiramos un pellizquito ahora al padre Raf, seguro dice ay, seguro. Seguro sí que sí. Mira, para completar más lo que te estaba diciendo antes, que me emocioné, era que me sentía como un poquito como, mi pregunta siempre ha sido al Señor, sincera, José Manuel, te lo digo, ha sido siempre, Señor, pero ¿por qué me escogiste a mí? O sea, no habían personas mejor que yo. A veces me he sentido como inadecuado y eso está muy mal porque nosotros sabemos muy bien que nosotros nos tenemos que apoyar no en lo que las capacidades que nosotros tenemos, sino en la gracia que nos otorga el ministerio. O sea, que Dios nos escogió porque no es por mi fuerza, por mis capacidades, mis cualidades y mi carisma, sino por la gracia que pasa a través de mí. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, eso para mí eso era un razonamiento que me cuestionaba mucho y que me hacía mal en el sentido de que me sentía inadecuado, o sea, no a la altura, digamos, de la situación. Eso es lo que te quería decir. Entonces, eso me ponía en Fantástico. crisis muchas veces. Y Padre, dime, por dime, dime, supuesto que padre. la oración, aún siendo árida, porque no te digo, o Ujú. sea, estando así, no es fácil orar, porque tal vez uno dice, bueno, estoy mal y entonces no te daban ganas, y entonces, pero era una oración continua, aún árida en el desierto, pero ahí estaba, ahí estaba. Y por supuesto, no solamente dejarme llevar por los sentimientos, sino por la voluntad, pues celebraba la Eucaristía. A veces iniciaba celebrando la Eucaristía, muchas veces así con desánimo y terminaba lleno. Entonces, eso era abandonarse, abandonarse no a las propias fuerzas, sino a la fuerza que dona el Espíritu de Dios, pues, a nosotros. Totalmente. Yo siempre digo, padre, que a quien Dios llama también lo capacita, ¿no? Sí, Es así como mismo. Moisés. Moisés igual se sentía indigno, ¿no? De que el Señor pues Ajá, lo llamara y que lo enviara a que fuera a ver al faraón, ¿no? Y él se sentía indigno, ¿no? E incapaz. Y el Señor sí, pues le decía, vete, que yo soy quien te acompaño, ¿no? Pues sí, es verdad. igualmente, pues en este caso, pues lo mismo que nos comenta el padre Ralph, ¿no? Que a veces nos Sí, sentimos indignos, ¿no? Incapaces, ¿no? Pero no es sí. quien yo soy, es quien me acompaña, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Exactamente, así como lo estás diciendo. Eh, Padre, ¿cuál ha sido la mayor alegría Bueno, que le después, ha dado el ser sacerdote? aparte de este pequeño momento que viví, que me reforzó, por supuesto, mi vocación, mi alegría es sentirme identificado con mi vocación, pues. Porque tú sabes que yo digo siempre, ¿cuál es la infelicidad de muchos? Es que por hacer contentos a uno, a otro, al que dirán, no realizan plenamente su propia vocación, no aceptan su propia vocación. No voy a contentar a mi papá, a mi mamá, a fulano, a mi pueblo, a mi gente, a mí.
Entonces viven con una gran infelicidad, fracasados. Entonces mi gran alegría ha sido de que yo he encontrado un puesto en este mundo, una función, un ministerio en este mundo. Entonces, mi misión, pues. Y eso es lo que más me ha dado mi satisfacción. O sea, todo el mundo me dice, padre, una de las cosas que me gusta de ti, me lo dice mucha gente, es que tú siendo sacerdote no tienes la cara larga, como muchos sacerdotes, no se ven obstinados, no se ven. Y yo, no, que Dios me libre. El día que yo me sienta así, pues yo le pido a Dios pues que más bien me diga, vete para casa y deja de ser sacerdote, porque no voy a ser ni una persona obstinada, ni amargado, sino feliz y contento, alegre y contento. Así es, padre. Y fíjese que esa es una cualidad eh, por la cual yo también le defino, ¿no? Ujú. Lo defino como una persona cercana, sencilla, con olor a oveja, ¿no? Tanto las ovejas que tienen su redil allá en Italia como el redil también en el internet, ¿no? De las personas pues que le seguimos, ¿no? En Sí, su sí. evangelización, ¿no? Y todo eso pues me parece fantástico. Padre, ¿hay alguna confesión, conversión, un encuentro pastoral que le haya marcado para siempre? Sí, sí, hay muchas, pero te podría contar dos, rapidito. Fantástico. Una, un amigo desde que yo estaba en Roma, un amigo que nos conocimos así por caso, pues una persona que no frecuentaba los ambientes eclesiales, pero aún así él me decía, mira, no he tenido nunca un amigo sacerdote, un amigo seminarista, en la época era un seminarista, pues fuimos cultivando, yo conocía su familia, su esposa, sus hijos, y pues fui muchas veces a su casa a comer en tiempos de seminarista, después como sacerdote también. Claro, yo después, ordenado sacerdote, me vine para acá, para la diócesis, como te dije, yo estoy a 1 hora y cuarto de Roma, y él me ponía en claro a mí, tú eres, o sea, yo te aprecio por amistad, pero no porque yo creo en la iglesia, en los curas. Es más, yo no creo, yo no soy practicante, yo fui bautizado por casualidad, por tradición y todo lo demás. Entonces, siempre mantuvo conmigo eso, que nunca vamos a tratar temas religiosos, sino todo esto es simplemente por amistad, por una amistad, entre dos amigos, pues. Y me recuerdo que una mañana, un lunes, yo todavía estaba pues en la casa. Te recuerdo, yo estoy a 1 hora y cuarto de Roma, él está en Roma, como a las 9, 10 de la mañana, yo escuché que alguien sonó en la puerta. Cuando yo abrí, yo me lo conseguí, fue a él. Él no me avisó, me llegó y me dijo estas palabras, José Manuel. Me dijo, yo en este momento no vengo aquí a buscar a mi amigo Osman. Yo vengo aquí en este momento a buscar el padre Osman. Vino, me abrazó, se puso a llorar y me dijo, hermanito, no te preocupes, todavía no sé qué te ha sucedido, pero entra, vamos a calmarnos y te quiero escuchar, así como, no solo como amigo, como tú lo has dicho, como el padre Osman. Mira, Wow. fue una de las experiencias más preciosas porque yo me dije a mí mismo, todo esto lo hace mi ministerio sacerdotal, no la amistad. Él pudo haber me hubiera llamado al teléfono, nos hubiéramos encontrado a Roma, te tengo ganas de hablar contigo, pero todo ese viaje que él se echó, 1 hora y cuarto de Roma, venir donde mí y decirme, yo te vengo a buscar no por el amigo, sino por el padre que eres, Wow. por el sacerdote. Mira, eso fue una de las experiencias más bellas porque yo dije, esto lo hace solo mi sacerdocio, mi ministerio sacerdotal, mi ministerio. Totalmente. Y la, Totalmente. sí. Y la otra experiencia fue una pareja de mi parroquia. Ujú. Este, Hubo una crisis fuerte. Una pareja que, si tú la ves, pues de cuentos de hadas, pues, donde felices, contentos, no les falta nada. Y ellos me metieron ahí en medio de ellos dos, porque ellos necesitaban recuperar la relación. Y fíjate que aquí yo quiero hacer también una observación para muchos que contestan el sacerdote que no es casado. ¿Qué le puede decir a una pareja? Ellos, ellos me buscaron a mí y por mi experiencia, no de matrimonio, porque no estoy casado, por supuesto, pero yo viví en un seno de una familia. Nosotros, por supuesto, que en el seminario también estudiamos psicología. Este,
afectividad, muchas cosas, muchos cursos que uno hace, muchas... Y no solamente, vamos a apartar todo eso, José Manuel, la palabra de Dios, la palabra de Dios que es un instrumento para aplicarlo a todas situaciones. Entonces, no se necesita ser experto, se necesita estar empapado de la palabra de Dios y aplicarla en una situación así como la que ellos estaban viviendo. Y yo me metí en medio de ellos e- ella lloraba, él lloraba y yo lloraba con ellos, yo los abrazaba y pues hermanito, vamos a comer, vamos a hacer, yo no los quiero separados, yo no quiero. Y mire, y hoy ellos están felices y contentos. Y repito, todo eso, esa oportunidad que yo tuve de ponerme ahí en medio de ellos fue mi ministerio sacerdotal, mi ministerio sacerdotal. Esas son las dos experiencias que quiero compartir con todos ustedes. Y fíjese, padre, que San Pablo tampoco era casado y daba consejos también Claro, a la familia, ¿no? Como por ejemplo en Efesios 6, del versículo 1 hacia adelante, pues hijos, obedeced a vuestros padres, padre, no exasperéis a vuestros hijos, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amaba a la iglesia, ¿no? Que se entregó por ella, y él no era ¿verdad? casado. Y él no era casado. Y él Ajá, daba consejos, ¿no? Familiares, ¿no? Por eso es que hay sí, personas que dicen esas cosas, pero parece que no se fijan tampoco en lo que dice la palabra de Dios. sí, es verdad. Eh, Padre, ¿existe rivalidad o en ocasiones sí, otras no, o envidia o incomprensión entre los propios sacerdotes? Sí, sí lo existe, sí existe. Somos humanos, somos humanos. Sí los hay. No entiendo por qué, porque soy una persona que realmente me encanta poner en relieve lo bonito de cada persona. Cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene su carisma, cada uno tiene sus dones. En el Así es. fondo todos hemos sentido, pues yo también mismo he sentido tal vez lo que me decía a mí una vez un padre espiritual, lo que él decía, existe la envidia, existe la santa envidia, que es como uno ve una cosa en ti bonita y uno dice, me gustaría, pues eso que tiene José Manuel me gustaría tener, pues. Y no es porque te quiero hacer del mal, sino que me deseo algo bueno de ti. Y entonces él decía, existe también la santa envidia. Yo aquí en mi diócesis lo he sentido con algunos sacerdotes, algunos me cuestionaron cuando yo abrí mi canal YouTube y tal vez algunos, sobre todo los que están en la pastoral, encargados de la pastoral de los medios de comunicación, pues me vieron como un posible rival en el sentido de que le quería quitar el puesto. Y en cierta forma, no se los dije, pero se lo hice entender. En cierta forma, yo no quiero romper a nadie, pues yo no quiero meterme con nadie. O sea, aquí cada uno, todos podemos tener nuestros espacios. Aparte que yo soy locutor, José Manuel. Entre las tantas cosas que yo tengo, yo soy locutor de la República en Venezuela, ¿eh? Porque allá es un título. Yo antes de venir para acá, para Italia, yo hice un percorso, un camino formativo donde yo adquirí pues el título de locutor de la República. Puedo trabajar. También hice aquí en Italia el camino para ser periodista. Yo soy lo que dicen aquí en Italia, periodista publicista. Y soy también, te decía, eh, Que era el locutor. sí, ay, perdí bueno, después corta esta partecita. Este, periodista, o sea, que soy periodista también, soy periodista, ¿ok? Fantástico. Y todas esas cosas, pues para mí han sido unos instrumentos que simplemente en mi ministerio, pues me han ayudado. He tenido programas de televisión aquí regional, he tenido también participación en un programa de radio que yo tenía, jóvenes en positivo, tenía un programa aquí en mi diócesis, en mi pueblo, en mi ciudad donde yo vivo, pues. Y eso me dio la oportunidad, pues, de llevar la palabra, de evangelizar también a través de estos medios. Ahora que comentaba, padre, sobre los sacerdotes, ¿no? Que tenían ciertos recelos, ¿no? Mira, el padre Ralph quiere ser ahora influencer, ¿no? Y te lo dicen así como de aquella manera, ¿no? ¿Cómo surgió, padre, esa idea? Un buen día de decir, pues mira, pues no me conformo con evangelizar aquí en mi diócesis, sino que quiero dar ese saltito y también, pues, a ver si puedo evangelizar en las redes. ¿Cómo surgió ese proyecto? Bueno,
realmente nunca me había puesto el problema, nunca me había interesado, pues, aún amando estos medios, pues, como locutor y como periodista. Pero realmente todo surgió fue a partir de los videos del padre Luis Toro, que yo comencé a ver. Realmente fue un sacerdote venezolano que me lo indicó, me dijo, mira, hay un sacerdote venezolano que se enfrenta a ese debate con protestantes y tal. La primera vez, segunda y tercera vez cuando lo vi no me gustó para nada. Te lo decía fuera del programa, diciéndote que lo conseguía un poco, poco, poco fino. El padre Luis Toro, muy, como decimos en Venezuela, no sé en España, muy chabacano en su modo, muy rústico, no sé. Y no me gustó para nada, pues. Pero después me encantó, pues, porque yo dije, sí, hay maneras de llegar y aún él, siendo folclorístico en su forma, digamos así, ortodoxo en los modos y eso, me fui enamorando de los videos. Y me recuerdo de una canción, yo se lo dije al padre Luis Toro, que he tenido la oportunidad de encontrar aquí en Roma ya varias veces y entrevistarlo. Yo me recuerdo de la canción que él tiene. ¿Y tú qué ¿Qué hace? haces? ¿Por qué no me das una mano? Y yo dije, pues yo desde aquí puedo hacer también una partecita, pues ayudarlo de un modo u otro. Tal vez no con debates y eso, porque no es mi carisma realmente, sino haciendo otro tipo de formatos por mi canal YouTube. Y así fue que inicié, pues, pero mi inspiración realmente fue el padre Luis Toro. Como ejemplo, pues yo creo que es un ejemplo muy bueno, ¿no? La labor del padre Luis, pues yo creo que quién no la conoce, ¿no? Y la Sí. labor suya, pues está ahí, ¿no? Y es fantástica. Padre, ¿cree que en algunos casos ser un sacerdote influencer puede ser perjudicial para desarrollar plenamente la vida sacerdotal? Mira, yo sí pienso que está el riesgo que se pueda perder el sentido de la realidad. O Ujú. sea, yo siempre digo cuando yo, por ejemplo, tengo también mi cuenta en TikTok y cuando entro, cuando la gente me pregunta, padre, generalmente, ¿cuándo se conecta? Yo les digo a ellos cuando tengo el tiempo, cuando ya he hecho mi deber. Y esa es mi respuesta, para que ellos no piensen que yo estoy disponible 24 horas sobre 24, porque eso es un medio, no es mi vida real, no es mi comunidad real. Y entonces, no es que yo hago o clasifico, sino que efectivamente, eh, cuando tengo el tiempo, pues lo dedico ahí. Es un riesgo porque yo he visto, por ejemplo, sacerdotes, realmente te lo digo, o sea, y lo digo con dolor, no lo digo gozándome, pues, de juzgando, no, absolutamente. Pero he visto algunos sacerdotes que si entro en la mañana, si entro en la tarde, si entro en la noche, los consigo siempre en directas, haciendo directas, y yo digo, bueno, pero estos sacerdotes no tienen comunidades, no tienen gente, no, o sea, ¿cómo consiguen ese tiempo? Yo a veces me digo a mí mismo, me gustaría que el día tuviera más de 24 horas, porque a veces no logro hacer todo lo que quisiera y ellos pues se la mantienen ahí. Entonces yo digo, bueno, paciencia, no sé, quiero pensar bien, pues, de que tienen el tiempo pues disponible y tienen pequeñas Ujú. comunidades que tal vez se crean esas comunidades virtuales, pero es un riesgo. Y lo hemos visto, José Manuel, partiendo pues de las diferentes sacerdotes que han dejado el ministerio, ¿eh? Que han sido grandes influencers, que cuando han llegado a un cierto nivel, a un cierto punto, no sé, se desconectan, pierden el sentido de la realidad y quieren ser famosos, no sé qué decirte de eso. Sí, a veces parece que pierden un poquito el norte, ¿no? Yo muchas veces me salen esos videos, ¿no? Esos perfiles, ¿no? De sacerdotes, pues bailando ahí reggaetón, bailando salsa. Y muchas veces me da la curiosidad y entro en los comentarios y veo gente católica, ¿no? Y a veces esos comentarios, pues son gente que se escandalizan, ¿no? Por ejemplo, un comentario que me acuerdo muy, muy bien, ¿no? Había una persona que decía, otro sacerdote que va a dejar el sacerdocio. Porque lo veía, ¿no? Todos los días bailando pues reggaetón, bailando ahí con señoritas y todo eso, ¿no? Y es respetable, ¿no? Yo puedo entender que sí, ese señor pues le gusta bailar, ¿no? Pero el exponerse así demasiado en las redes, ¿no? Y quizás pues causar escándalo, ¿no? Para aquellas personas con una fe un poquito más débil, ¿no? Pues yo creo que puede llegar
a escandalizar, ¿no? Gente con Sí, una fe poco madura pueden decir, pues, mira el sacerdote, ¿no? O el cura, ¿no? Y dicen esa palabra cura, ¿no? Como de una manera despectiva, ¿no? A veces se sí, usa la palabra cura, sí, que es correcta, sí, pero a veces con una carga peyorativa bastante fea, ¿no? Para referirse al sacerdote. sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Yo también he visto eso y, bueno, lamentablemente, yo me recuerdo que cuando uno de los sacerdotes italianos, Alberto Rabañi, joven sacerdote que últimamente dejó el ministerio, me recuerdo que un hermano sacerdote de aquí de mi diócesis me escribió preocupado diciéndome, mira, retírate de las redes porque tengo miedo de que vayas a terminar así y esto y aquello. Pero yo te decía antes de que entráramos pues en el programa, yo te decía, José Manuel, yo sé, gracias a Dios, ese espíritu de discernimiento siempre lo he tenido, que cuando yo me he visto que pues estoy ya pisando el margen de algo que me puede llevar a otra cosa y a otra cosa y me puede alejar realmente de mi objetivo, pues gracias a Dios pues yo me paro y no tengo ningún miedo yo por un tiempo pues me paré por YouTube, por mi canal, para la gente que me sigue, me preguntaban, me mandaban mensajes, padre, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que tal vez pensaron, yo no, ni siquiera respondía, pero últimamente volví, pero volví porque me sentí que podía, pues, volver sin tener ningún riesgo. Pero ya me estaba como un poquito como atando a que si yo no tenía un programa, si yo no, yo no tengo que depender de eso, pues, de otras cosas sí, por supuesto. Claro que sí. Y eso es importante, ¿no, padre? Que el sacerdote sea lo suficientemente maduro para decir, pues mira, estoy pasando esa línea que no tengo Sí, que pasar, voy a parar, voy a discernir, voy a ver cómo puedo sí. llevar todo esto, ¿no? Y yo creo que eso, pues, por su parte, pues, padre, chapó, Es un chapó. complemento Sí, de mi sí, vida, tiene que ser, no una cosa indispensable. sí. Sí. Ujú. Incluso yo eso lo veo en los sacerdotes, pero también lo veo mucho en los laicos. Yo cuando veo un laico, apologista, quien sea, ¿no? Y hace un directo de 4 horas y media, digo, bueno, esta persona qué hace con su vida, ¿no? En un directo 4 horas y media y menos cosas tendrán que hacer aquellos que ven esas 4 horas y media, ¿no? Yo para hacer un videíto de 10 15 minutos me la veo negra, Sí, es verdad, me la veo negra y digo, pues esta gente cómo hacen 4 horas de vídeo. Digo, a ver si le contacto para ver cómo se apañan con el tiempo, ¿no? sí, es Y bueno, verdad, sí, es verdad, si tienen el tiempo, pues nada, nada, que lo hagan. sí, es verdad. Y me parece curioso. Sí, sí, sí. Eh, Padre, yo creo que a veces, ¿no? A veces estamos hablando sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Que pueden o no pueden perjudicar a un sacerdote, ¿no? Según también, pues, la persona. Pero ¿qué otras heridas puede sufrir un sacerdote dentro de la propia iglesia? Sí, yo pienso un poquito a veces me ha herido un poquito cuando la incomprensión, la incomprensión, cuando tal vez no me he sentido comprendido, pues, ¿entiendes? Aquí te voy a hablar en los diversos niveles. Por ejemplo, no he sido comprendido por mi obispo, no he sido comprendido por otro sacerdote, hermanos sacerdotes, no he sido comprendido por mi comunidad. Entonces, son heridas porque tú quisieras abrir el corazón y decir, mira, es esto, es esto. Y otro también es, otra herida que podría ser es no tener esa posibilidad de poder desarrollar mi carisma en lo que realmente me gusta. Por ejemplo, no sé, me recuerdo que tuve un obispo que él no estaba de acuerdo con las redes, no estaba de acuerdo con el canal, no veía de buen ojo, pues, mi canal. Entonces, no solamente mi canal, sino el canal de cualquiera, pues, sacerdote, pues él decía que eso no estaba bien, que hay que tener cuidado, que atención con las herejías, que esto, que aquello, pero yo lo aseguraba, ¿entiendes? Entonces, me hería un poquito porque yo dije, pues, yo soy un embajador en una de tus iglesias, señor obispo. ¿Cómo es que no tienes confianza en mí? Entonces me sentía como un poquito como herido, como no me tienes confianza en ese sentido. Y la otra cosa, por ejemplo, te lo digo, José Manuel, y quiero pues que aquellos que nos están siguiendo, si pueden echarle un ojazo y que
lo vean, vean ese video con mucha atención, porque yo hice un video acerca de, el título es un poquito controversial. Yo puse en todos mis años de vida sacerdotal, nunca he tenido la necesidad de orar delante de una estatua. Es un título un poquito polémico, pero quien sigue atentamente la reflexión que yo hago, pues sabe muy bien de que yo no estoy atentando contra la doctrina católica acerca de las estatuas y de lo que piensa pues, la espiritualidad de la Iglesia Católica. Yo lo que estoy diciendo es, vamos a ir al punto central de lo que significa la oración. Pues no es necesario una estatua, eso lo tenemos que poner claro. Si la tengo y a quien le sirve, chévere, pero a quien no, pues a mí, yo por ejemplo, no soy del tipo de persona que delante de una estatua, por ejemplo, y eso por eso no es que no soy católico y eso. Entonces me preocupa un poquito quien me contesta y eso me ha herido un poquito porque ahí ese video fue contestado por algunos católicos, bueno, al menos se dicen llamar católicos, y me atacaron fuertemente diciendo, este no es un cura, esto, es más, hasta me confundieron con un sacerdote de inteligencia artificial. Yo digo, no, yo soy real, yo soy el padre Osman, yo no soy inteligencia artificial, soy yo el que Do- lo dijo. doy fe de ello. Sí, entonces esas son cosas que me hieren, porque yo digo, hay mucho prejuicio, hay mucho fanatismo. Me he sentido herido cuando tal vez, te lo digo, y no son celos, cuando tal vez me han dicho, no, porque me han escrito debajo en mis comentarios. Voy a decir algo un poquito controversial, pero yo lo voy a decir, no me interesa. Me han dicho, vayan más bien al canal del padre Luis Toro. Y yo digo, Dios mío, pero ¿a quién estamos siguiendo? ¿A Jesús o al padre Luis Toro? Porque yo sigo a Jesús, no sigo al padre. Que me gustan sus videos, chévere. Y cuando necesito de él, chévere. Pero me parece eso como una gara, como una competencia, como... Entonces, Sí, más querido, me he sentido como indignado de eso, pues. Y sí. disculpa que lo comparta aquí con todos ustedes, pero me parece, yo digo, bueno, pero ¿dónde estamos yendo? ¿Dónde? O sea, por favor, no idealicemos las personas, por muy buenos que sean. Somos humanos. Ahí le voy a echar un capote, padre, porque a mí me hicieron algo muy parecido. Yo hice un video que yo reaccionaba al padre Luis sobre el tema de Adán y Eva, ¿no? Sobre la Ajá. existencia de Adán y Eva. Y yo hice el video y ahí, fantástico, apegado a lo que enseña la iglesia. Entonces la gente pues comentando, ¿no? Y hubo un hermano que me dijo, ¿no? Dice, tú no tienes el Espíritu Santo que sí tiene el Padre Luis. Y digo, bueno, a mí cuando me bautizaron, ¿con qué espíritu me bautizaron? No, Y es no, por eso, a no, veces no. caemos en un fanatismo, en un fanatismo pues así, ¿no? Y Fanatismo e despreciamos, ignorancia. sí, 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 claro. Eh, y caen en ese desprecio, ¿no? Al hermano, ¿no? O en ese insulto fácil en los comentarios, pues sienten cierta impunidad, ¿no? Porque estás aquí ahora delante de tu teclado, con tu celular, ¿no? Con tu teléfono, y tú piensas que tú escribes eso y lo lanzas por ahí, pero tú tampoco no sabes el daño que puedes causar en la otra persona. Sí, Porque yo muchas veces, y te lo cuento, padre, para que veas que, no, que usted no es el único que puede llegar un día y decir, pues, ¿por qué me han dicho esto? ¿No? A mí, yo he llegado muchas veces de hacer un video más polémico o menos, ¿no? Y mi propio hijo, verme con la cara, porque yo siempre estoy con mucha guasa, ¿no? Y siempre ujú, estoy contando chistes, cosas con mi niño y estamos siempre con la risa, ¿no? Pero él me nota cuando yo estoy así de bajón, él siempre me pregunta, ¿no? Papi, otra vez YouTube, ¿no? Digo, sí. ¿Qué te han dicho, papi? Ya él sabe por qué. No, mira, es que ni caso, papi, mira, cierra el canal y listo. Y digo, no me lo digas otra vez. No me lo digas otra vez, que sí, voy y le doy a borrar todo y listo, ¿no? Y somos personas que estamos en esta labor, ¿no? Yo siempre digo difícil labor de la evangelización, ¿no? Y somos de carne y hueso, ¿eh? Yo creo que si comentan a esa gente por inteligencia artificial, que es un programita o un algoritmo, a esa gente díganle lo que quieran, que esa gente ni sienten ni padecen, pero los que estamos aquí sufrimos, ¿no? A sí, veces más, a veces menos, pero a veces, te lo digo a ti, hermano, que nos estás viendo, a veces sois muy crueles. sí. Tú lo has dicho muy bien. Tú no sabes cómo ese mensaje puede
llegar a la otra y qué efecto puede tener. Y te digo que yo, al inicio, como yo no conocía este mundo, al inicio cuando yo di mis primeros pasos, yo me recuerdo que en un viaje que yo hice para Chile, donde mi hermana vive allá, ella me vio preocupado, le comentaba algunos comentarios, mira lo que me escribieron, mira lo que me dicen, mira. Entonces ella a un cierto punto ya me miró y me dijo, Osman, si eso te va a enfermar, por favor, deja eso, porque te estás exponiendo, es una ventana abierta al mundo donde hay de todo. Entonces tienes que también hacerte la espalda fuerte para que no te vaya a herir pues estas cosas o a echar, desanimar o así. Y con el tiempo, pues he aprendido a ser un poquito más irónico también, aceptar, a reírme también de ciertos comentarios. A veces contesto, a veces no, a veces me retengo, me da un poquito de rabia. A veces digo, bueno, voy a orar por esa gente. Pues en realidad me da también la oportunidad pues de orar por los necios. Yo, padre, yo cuando veo un mensajito de eso, digo, José, recuerda que eres cristiano. Recuerda que eres cristiano. Entonces se me pasa el enfado, respiro 2 o 3 veces Sí, profundamente y se me pasa el enfado. sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Padre, hoy subí un video sobre una actitud que tuvieron unos jóvenes en una iglesia en Valencia, en el Ajá. cual estaban bastante atrás en la misa y la misa se la tomaron prácticamente como un guateque. Estaban incluso bailando en misa, no estaban atentos a la Santa Misa. Incluso un chico que acababa de Mostró la, comulgar. Sí, mostró exacto, lo vi, exacto. lo vi. Exacto. Y ese chico se estaban grabando y mostró la Eucaristía pues, de una manera ahí bastante chabacana, bastante insultante, ¿no? Haciendo ahí un signo bastante feo y mostrando la lengua con la Eucaristía. Un chico que yo he estado viendo los perfiles de esas personas, ¿no? Y son personas que viven muy alejadas de la iglesia. Aquello fue un casual. Y además en el letrero del video pone en misa con mis amigas del colegio católico. O sea, esa gente Escándalo. estudiaron estudiaron en un colegio católico y por lo que se ve, pues no aprendieron a respetar lo más sagrado que tenemos en la iglesia, ¿no? Que es la Eucaristía. Y la Sí. pregunta a todo esto, padre, es, pues, ¿cómo ve la fe de los jóvenes hoy? Bueno, tú ya en parte has contestado un poquito superficial o muy superficial en algunos aspectos. Todavía nosotros no logramos entender de que nuestra fe, y yo te lo digo porque yo lucho mucho esto, querido José Manuel, con mis catequistas aquí, con los jóvenes que vienen a hacer el catecismo, que es simplemente aprender, digamos, de memoria algunos preceptos, los mandamientos, algunas cositas, Dios existe, esto, aquello, unas oraciones, una fórmula y bueno, ya yo estoy preparado para la primera comunión. Nosotros todavía no entendemos de que realmente nosotros tenemos que fomentar bien que el ser cristiano es una forma de vivir, una forma de decidir, una forma de hablar, una forma de escoger, una forma de renunciar, tener los mismos sentimientos de Cristo. Y yo pienso que, no sé, voy a hacer una autocrítica a la iglesia, tal vez a la iglesia no en sí, en forma, sino a nosotros los que tenemos la misión de evangelizar, de formar a los catequistas, a formar a los jóvenes y eso, recordar que nosotros nos perdemos en muchas cosas cuando en realidad tenemos que recordar a los jóvenes que la religión, pues la fe es un encuentro personal con Cristo. Eh, em, o sea, no es aprender una serie de cosas y ya, y vivirlas y ya estás preparado, no. Es un encuentro, es vivir Cristo, es vivir como Cristo, vivir como Cristo. Entonces, este, ¿cómo veo yo la fe de los jóvenes hoy? Por una parte superficial en algunos, en otra una religión que casi casi es un poquito personalizada, o sea, a mi modo, yo agarro lo quiero, lo que a mí me sirve, cuestiona las instituciones, los jóvenes, porque soy, bueno, siempre ha sido un poquito así,
parte de nuestra juventud, pues hemos caminado también nosotros por esos caminos. Prefieren una conexión más auténtica, más real, y son llenos de muchas dudas. Por ejemplo, te digo esto solamente, en un retiro que hicimos, una convivencia que hicimos en preparación a la primera comunión, ni siquiera a la confirmación, que ya son más grandes, son más adolescentes, una muchachita, una niñita que tenía 11 años, preparada para la primera comunión, nos preguntó a mí y a todos los que estábamos ahí que formábamos parte pues, del catecismo, los catequistas, que cuál era la prueba, así nos preguntó, que les diéramos una prueba real de la resurrección de Cristo. O sea, ¿entiendes? O sea, podemos hablar, sí, no hay problema. Pero el problema es de que un niño de 10 años te está haciendo una pregunta así. Antes, por ejemplo, nosotros no teníamos esas preguntas. Entonces, eso te compromete a que hoy como hoy no puedes echar que 2 más 2 son 4 a los niños, sino que tienes que, tu catequista, tu sacerdote, tienes que profundizar mucho más y dar sustancia a ellos. Totalmente. Entonces, los jóvenes hoy son jóvenes que esperan, sí, que viven, pero no sé, yo pienso que todo tiene su tiempo y todo lo pasamos un poquito, las etapas de nuestro crecimiento y tal vez ahora que nosotros somos un poquito más grandes, José, tal vez nosotros queremos de una vez respuesta de parte de ellos, pero ya llegará el momento en que crecerán, madurarán y pues. Claro que sí. Porque Ujú. yo creo, padre, que no hay una edad determinada, ¿no? Quizás alguien madura su fe, pero no sé, con 25 años, con 18, con 70, ¿no? Yo creo que Sí, todos tenemos un proceso en el cual pues el Señor nos va llamando, nos va capacitando también, porque yo a veces digo, ¿por qué el Señor no me llamó cuando yo era más joven, cuando yo estaba soltero? Quizás mi vida hubiera sido diferente, ¿no? Pero digo, bueno, el Señor lo quiso así y así lo acato, ¿no? Pero a veces yo me hago ese tipo de cuestionamiento, ¿no? Digo, si el Señor me hubiera llamado antes, pero el Señor me llamó cuando quiso. sí, es verdad, sí, es verdad. Eh, Hoy, padre, ¿qué le diría a un sacerdote Ujú. que se siente cansado, solo, desanimado? Porque aquí en el canal, pues, hay varios sacerdotes, pues, que nos comentan, ¿no? Y quizás hay más, ¿no? Ujú. También nos ven sacerdotes, ¿no? ¿Qué le diría a ese sacerdote que puede estar viéndonos ahora y está Sí, el hombre, pues, cansado, ¿no? Y desanimado. sí. Yo diría, tú lo dijiste antes, que el sacerdote no es un superhombre, no es Superman. No, absolutamente. Y por supuesto que nosotros llevamos también, digamos, a nuestras espaldas. Yo me lo digo siempre, no solamente nuestras cosas, nuestros problemas, sufrimientos, nuestros cansancios, sino que también nosotros nos incolamos, se dice en italiano, la de la gente. Y psicológicamente eso tiene también su efecto. A veces hay un agotamiento entre los sacerdotes, un cansancio, se hacen de tripas corazones, como se dice, echamos para adelante. No, hay que tener el valor también de pararse en el momento en que tú lo necesitas. Hay que también tener el valor de decir, como Jesús dijo a sus discípulos, pues vámonos, agarremos la barca y nos vamos a reposarnos un poquito. Entonces, ahí tiene que haber una muy buena comunión entre el obispo y el sacerdote para que el padre, que es el obispo, pues pueda entender las inquietudes, el cansancio, las exigencias, no en forma general, sino en forma personal, como un padre lo hace, porque no sé cuántos hijos tienes tú, me imagino que a un hijo tú sabes muy bien cómo le tienes que hablar, a otro no, a quién le vas a dar el caramelo, a quién no, a quién, y así. Entonces, ¿qué le diría yo? Antes de todo, como base, yo diría, si nosotros somos de Cristo y es Cristo el que nos llamó y Él es el jefe, Él fue el primero que se cansó, el primero que se agotó, el primero que sintió también soledad, el primero porque la vida de Cristo, pues Él abarcó todo, todos los aspectos también humanos, verdadero hombre. Entonces el modelo nuestro siempre tiene que ser Él, por supuesto. Pero como te digo,
La mejor manera práctica es de que sea una buena comunión entre el obispo y el sacerdote, entre el sacerdote y su comunidad, porque si una comunidad lo sostiene y entiende también, le evita ciertas cosas a los sacerdotes y lo agota y aquello, a veces exigimos mucho, pedimos mucho, recordándonos que nosotros no somos superhombres, somos humanos también. Totalmente. Padre, ¿qué papel tiene nuestra mamucia, nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, en su vida sacerdotal? Sabes que me encanta esta pregunta, porque te voy a decir algo. Yo tenía una relación conflictiva, con María. Yo siempre, desde que comencé a frecuentar la iglesia y los grupos parroquiales, yo era de la Legión de María, figúrate. Pero yo siempre me decía a mí mismo, yo siempre decía, yo soy un católico protestante, porque, porque siempre tuve esa crisis de que yo decía, pero ¿por qué tenemos que ir donde María si podemos ir directamente a donde Jesús? Siempre he pensado eso, siempre lo había pensado. Y te digo, como Dios sabe hacer las cosas y Dios sabe muy bien lo que necesitamos, yo en la parroquia que me encuentro actual es un santuario dedicado a la Virgen y es María bajo la cruz, María sotto la croce en italiano. Entonces, yo dije, Bertal, el Señor me quiere a toda fuerza de que yo le quiera a su mamacita, pues a su mamá. No es que no la quería, sino que me costaba un poquito establecer diálogos con ella en la oración, y yo decía, pero bueno, nosotros los católicos tenemos mucho esa devoción a María, pero no, me sentía un poquito protestante en eso. Pero bueno, siendo rector del santuario de la Virgen bajo la cruz, me hizo mucho eco el hecho, pues, la palabra cuando dice, y desde ese momento Juan se la llevó a su casa, o A sea, casa. la acogió en su casa. Y yo dije, en realidad aquí no fui yo el que acogió a María, fue ella que me acogió en su santuario. Y, y ella me ha manifestado su amor en el tiempo. Y otra persona que para mí fue determinante en el amor, en el cambio hacia esa devoción hacia la Virgen fue mi madre, porque mi madre, un rosario siempre en mano. Eso, mi madre, eso era con su rosario. Es más, te digo algo muy bello, que los 6 meses que mamá pasaba aquí yo la ponía a trabajar en el sentido de que tú sabes que mucha gente se recomanda en la oración a uno. Padre, ore por mí, ore por esto, ore por el enfermo. Padre, aquel está que necesito, Padre, por favor. Y tal. Entonces, yo después que terminaba en mi iglesia, llegaba aquí y encontraba a mamá con el rosario en mano y le digo, mamá, te tengo trabajo. Vas a orar por esto, por esto, por esto. Entonces, vi un amor maternal que pasó por mi madre, como es ella, la experiencia que te conté antes, cuando tuve la crisis, para mí fue determinante. Y todo eso lo enfoqué en la figura de María. Y yo dije, qué bello. O sea, María fue la primera cristiana. Jesús fue el primer mariano. María lo acompañó, María lo soportó. Una vez leí un libro, una cosa bellísima, José Manuel, donde decía, es verdad, Jesús hablaba bonito, no solamente porque era el verbo hecho carne, sino porque lo que él aprendió dentro del seno de la familia como verdadero hombre y escuchó. Tú sabes que los niños repiten lo que dicen los padres, en el bien y para mal. Pues ahí seguramente en la Sagrada Familia escuchó cosas buenas. Pues Jesús hablaba bien, de esa forma atraía, hablando porque, no solamente porque era la palabra de Dios, porque era divino, sino porque él aprendió en un seno donde estaba una madre y un padre. Entonces, todas esas cosas me hicieron pues razonar un poco más y hoy como hoy, pues María, pues para mí forma parte y me acompaña y me guía y la siento aquí cerca, pues, aquí en mi casa, en la iglesia, en todos lugares. Quien no ama a María no es cristiano todavía, Es decía verdad. Pablo VI, ¿no? Y quien siente ese rechazo, ¿no? Aquellos que están fuera de la comunión con la iglesia, ¿no? Sienten ese rechazo, ignorando pues lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y el papel de la reina, ¿no? Dentro del reino davídico, ¿no? Que muchos ignoran todo eso, ¿no? El Sí, pueblo cuando quería pedir algo al rey no iban a la esposa,
ni a ninguna persona, iba pues a la mamá del rey, ¿no? Porque se aseguraba que el ruego iba a ser escuchado, ¿no? Sí, sí, es Eh, verdad. y eso, pues, el papel de María, pues, es importantísimo. Y María, pues, llama a los sacerdotes mis hijos predilectos, ¿no? Sí, Todos somos hijos, ¿no? Nos consideramos hijos. Pero las madres, aunque sean mentirosillas en vez siempre tienen esa inclinación hacia uno de los hijos. Si le preguntamos a una madre, no, os quiero a todos igual. Pero luego tú en la práctica te das cuenta que no. En este caso, los sacerdotes pues son esos hijos predilectos, es ¿no? verdad, de la Virgen María. de la Virgen, sí, es verdad. Padre, para concluir, me gustaría que resumiera en una sola frase, su sacerdocio. Sí. ¿Cuál sería esa frase que encierra todo ese significado del sacerdocio y de la vida sacerdotal para el padre Ralph Prada? Sí, una palabra, no una frase, una palabra, Ujú. misericordia. Y ahorita te lo explico por qué. Ante de todo, en relación conmigo mismo, porque, como te lo dije antes, como lo compartí antes en otra pregunta, este, me he preguntado siempre, Señor, Señor, no soy digno. Señor, tú me escogiste, tuviste mucha misericordia conmigo, mucho amor. Vengo de una familia católica cristiana, pero yo digo siempre, sabemos muy bien de que no sabemos muy bien cómo hubiera sido nuestro destino sin Dios. Entonces, para mí, no solamente que me siento cristiano, sino que me siento más, porque con mi ministerio, pues, estoy cerca de Jesús, pues, y Él ha tenido, pues, esa misericordia conmigo, pues, me escogió, pues, en medio de los hombres, cuando aún seguramente habían otras personas más capacitadas, más preparadas que yo, pues. Y entonces yo por eso que lo uso misericordia. Y digo misericordia también hacia los demás porque eh, Él me llamó a ser, en mi ministerio, dispensador y administrador de esa misericordia. Entonces, creo que ahí se resume toda mi, 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 mi sacerdocio, pues. Mi ministerio, pues, es una misericordia de Dios y lo que yo doy hacia los demás también, por supuesto. Pasa a través Eh, de mí la fuente de misericordia. ahí, padre, pues toca un punto esencial, ¿no? Dice la carta a los Hebreos en el capítulo Ujú. 5, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Ves? Lo escogió de entre los hombres. Algo vio, algo vería el Señor en nuestro querido padre Raf, que lo escogió. El Sí. Señor lanzó la mirada, vio a algunos hombres y desechó a algunos y tomó al padre Ralph, ¿no? Para su sacerdocio, ¿no? Pues padre Ralph, pues feliz de que haya estado hoy aquí un ratito con nosotros y rezamos por su ministerio sacerdotal, por Gracias. su canal, que, para que no llegue a 100.000, sino que ya a 500.000, 600.000, que no pare ese conteo de subir y que nos siga pues ayudando también, ¿no? A través de esos vídeos tan frescos, ¿no? Tan cercanos, ¿no? Que realiza pues en su canal y que tanto beneficio pues también tiene para nuestras almas, ¿no? Y que no sea un sacerdote exclusivo, ¿no? Allí a la diócesis en Italia, sino que también pues que nos lo presten un poquito a través de las redes. Gracias, hermano. Gracias, José Manuel. Nuevamente a ti, por tu estima, por tu cariño, por tus oraciones. Gracias por haberme invitado también a este canal. Yo te sigo, te he seguido siempre, así como sigo también otros canales. Yo todos los días, mira, para mí es una formación constante. Sigo muchos canales de apologeta católicos, de sacerdotes. No me acuesto sin antes ver algún programa, y he aprendido muchísimo también de todos ustedes. Gracias de verdad de todo corazón por todo lo que hacen y por el amor a la iglesia, por el amor a Jesucristo. Pues yo feliz, padre, de que no me cancelara.
Ah, ¿cómo? Feliz de que no me cancelara. Hay un videíto por ahí. Me cancelé de de varios canales y digo, espérate, espérate, voy a preguntar al padre a ver si a ver si me canceló. Digo, No, padre, no, no. usted me canceló. Yo así con todo mi descaro, padre, usted me ha cancelado. No, no, José Manuel, a ti no. Y entonces me quedé tranquilo. Fui por una tila, me hice una infusión de tila, a ver, Ujú. para calmarme. Digo, a ver si el padre, pues, digo, no, no, gracias a Dios, pues el No, padre aún no me canceló. estaba enojado porque yo digo, pero basta, basta con todas estas peleas y estas burlas, porque yo no digo, o sea, todo tiene su parte positiva, también su lado positivo, los debates, las cosas, pero ya cuando se entra en una falta de respeto, una falta de caridad, para mí no son elementos que no son cristianos. Entonces, ahí es donde Sí. yo digo, pues ya se están pasando, pues. Como dicen algunos, por ahí veo que algunos usan ciertos lenguajes, entonces se pudrió esto, se pudrió. Ciertamente sí. A veces no nos damos cuenta que ciertos hermanos tienen ahí un cambio ahí un tanto extraño, ¿no? Pero ojalá. Más personal Ujú. Sí, que comunitario. sí, sí. Entonces yo digo, bueno, cierren el canal y agárrense por sus teléfonos, llámense unos con otros, se hacen una videollamada y se dicen de todo. Pero toda esta exposición, todo este odio, toda esta cosa, entonces sí me cancelé de algunos canales, sí me cancelé. No voy a decir de cuáles, pero el tuyo se salvó. Por poquito me salvé, pero No, 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 no ahí te seguimos. salvaste. Eh, Está bien, pues padre, un placer enorme y no nos igual. queremos despedir pues sin que nos dé la bendición. Gracias otra vez. Bueno, para todos aquellos que nos han seguido, gracias de verdad. Que esta bendición llegue a todos ustedes y a Amén. sus familias. Les puedo asegurar de que oro también por todos ustedes, aunque no los conozca, pero Dios sí los conoce. Y en mis oraciones y sobre todo en la Santa Eucaristía, celebrando cuando alzo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pues ahí los meto a todos con sus intenciones. Gloria al Padre, al Hijo Al y al Hijo y Espíritu al Espíritu Santo, Santo, como era en el como era al principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los los siglos de los siglos de siglos. los Amén. siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes los acompañe siempre. Amén. Amén.